Buenas tardes, nos volvemos a encontrar. Efectivamente, nos volvemos a encontrar como todos los domingos a las 4 de la tarde para echar un vistazo a la realidad de China, su economía, su cultura, sus características y sobre todo su gran desarrollo. Estamos hablando de la segunda economía mundial y el segundo socio económico comercial de la República Dominicana. De inmediato vamos a abordar un tema de mucha actualidad, pero primero voy a saborear el té chino que siempre Mayra prepara para esta ocasión. Salud. Hay un tema que necesariamente tenemos que volver a abordar, el de los BRIC, ya que recientemente concluyó la cumbre que se realizó en Johannesburgo, Sudáfrica, que llamó la atención mundial por varias razones. Una, porque muchos países habían pedido su ingreso y por lo tanto se esperaba ver cuáles eran las naciones que se incorporarían a esta organización de naciones llamadas emergentes. Y por otro lado, por la gran cantidad de países que asistieron a la sesión de la cumbre. Los BRIC nacieron inicialmente en el 2009 con cuatro naciones: Brasil, Rusia, India y China. Posteriormente se incorporó Sudáfrica, de ahí entonces lo de BRICS. Habrá que ver ahora a partir del 1 de enero del 2024, momento en que entran 6 nuevos países y que posteriormente se van a incorporar otros, cuál sería la denominación con la cual se seguiría conociendo este grupo de naciones. Verdaderamente dieron el visto bueno para el ingreso de Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía e Irán. Observemos, de los 4 países que entraron, de los 6 países que entraron, 4 son del Medio Oriente, con importante peso en la producción y el mercado petrolero internacional. Por lo tanto, tiene una incidencia significativa. Y por otro lado entró también Argentina, con lo cual son 2 naciones ahora de América Latina las que están en la organización. Y al ingresar Etiopía, pues también África tiene ahora una doble representación con Sudáfrica y con Etiopía. Han dejado muy claro los principales líderes de los BRIC que la pretensión del mismo no es buscar una confrontación con Occidente, aunque Occidente sí está confrontando a los BRIC. Les molesta, les preocupa, porque ciertamente es una agrupación de naciones con un peso importante en la arena internacional. El problema es que hay que reconocer ya, y algunos no se quieren enterar, pero lo cierto es que el mundo ha cambiado y va a seguir cambiando. Un aspecto importante de los BRIC es que resaltan el rescate al multilateralismo. Y hablar de multilateralismo es fundamentalmente referirse a lo que es la fuente del derecho internacional fundamental, las Naciones Unidas, que verdaderamente ha habido un intento de apartarla de la solución y del tratamiento de los principales problemas que aquejan al mundo de hoy. El grupo de los 7, ciertamente, aprovechando que tienen un peso muy fuerte en la economía mundial, se han erigido un poco en tratar de establecer las pautas del comportamiento de la situación universal. Pero la fuente del derecho internacional es las Naciones Unidas, porque ahí están representados todos, con la desventaja del Consejo de Seguridad, donde hay 5 países que tienen un alto privilegio porque tienen el poder de veto. No importa cuántos aprueben una resolución del Consejo de Seguridad, que es la máxima autoridad de las Naciones Unidas, el voto negativo de cualquiera de estas 5 potencias anula el resultado. Esos 5 son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia,
Rusia y China. Se ha planteado anular ese privilegio. Sin embargo, los que lo gozan no lo quieren cambiar. Pero a la misma vez a algunos les entorpece la ejecución de sus políticas. Porque si pretenden realizar algo con el beneplácito del derecho internacional y una de las potencias vota en contra, lo anula. Fue lo que le pasó a George W. Bush cuando intentó que las Naciones Unidas amparasen su intervención en Irak. No lo logró y se fue al margen violando el derecho internacional. Esto es importante que lo destaquemos. Hay que rescatar el multilateralismo. Todas las naciones, absolutamente todas, deben respetar el derecho internacional y no apelar a la defensa del derecho internacional cuando les afecta sus intereses geopolíticos. Pero los BRIC significan y representan un cambio importante en la arena internacional. Un conjunto de países que tienen un peso específico. Observemos lo siguiente. En el año 95, en 1995, el Grupo de los 7, que reúne a las 7 economías más grandes del mundo, representaban el 45% del Producto Interno Bruto Mundial, mientras que las naciones que después fundaron el BRIC representaban apenas el 16%. ¿Cuál es la realidad de hoy? Bueno, ahora los BRIC representan un 32% del Producto Interno Bruto Mundial, lo han multiplicado por 2, y el Grupo de los 7 el 29%. No se puede ignorar el peso y la incidencia que tiene este grupo nuevo de países. Repito e insisto en que los líderes agrupados en los BRIC repiten de que no buscan una confrontación con Occidente. Lo que buscan es rescatar el multilateralismo y tratar de contribuir a la construcción de un mundo más justo, más equitativo, donde realmente los países llamados emergentes o del sur global, como también se les bautiza ahora, puedan encontrar un apoyo para su desarrollo al margen de los hegemonismos globales. El presidente Lula, en el seno de la reunión de los BRIC, le reclamó al Fondo Monetario Internacional que cambie la deuda africana por inversión en infraestructura. O sea, que en vez de que estos países sigan pagando los cuantiosos recursos que se les va en el pago de los intereses y el capital de la enorme deuda que tienen todos ellos, pues que lo puedan invertir en infraestructura, como el apoyo que han estado recibiendo de China, que les ha permitido a varios de ellos, pues, inversiones importantes en infraestructura que carecían de ella y tenían urgencia de poderlas desarrollar para lograr una mayor efectividad y eficiencia en el desarrollo de sus economías. Tanto Europa como Estados Unidos, preocupados por la fuerte presencia china en África, han anunciado también destinar sumas importantes para el desarrollo de la infraestructura. Magnífico, bienvenido sea todo para África. Pero verdaderamente el punto crucial, el punto de diferencia es que no lleve condicionamiento político alguno, para que verdaderamente estos países puedan sentir que están contribuyendo a su desarrollo y que no se traslade al continente las controversias y las confrontaciones entre grandes potencias. Varios países, alrededor de otros 20 países, han solicitado su membresía a los BRIC, lo cual se analizará seguramente en la próxima cumbre. Pero tengan ustedes la seguridad de que hay otros que en el interín también van a presentar su interés por ser admitidos en los BRIC. Alguien se preguntaba en un medio importante de prensa por qué este interés mundial en los BRIC. Y la respuesta es sencilla. La actuación de las grandes potencias agrupadas en el G7 ha demostrado una incontenible tendencia a aplicar unilateralmente sanciones por cualquier motivo.
embargar cuentas, inmovilizar recursos. Y esto, pues lógicamente, ha preocupado a muchos que ante cualquier divergencia de cualquier tipo, aunque sea por un problema interno, pues sean objeto de determinadas sanciones y represiones. Y esto es pues uno de los factores que ha llevado a que haya una gran atracción por los países por agruparse en los BRIC. Por otra parte, los BRIC cuentan con un nuevo banco, el New Development Bank, nuevo banco de desarrollo, que destina importantes recursos también para el desarrollo de infraestructura. Es importante tener en cuenta de que hasta ahora la intención no es que los fondos que se obtengan por la vía del nuevo Banco de Desarrollo de los BRIC sea con fines de compensación de presupuesto, políticas de ajuste, sino que verdaderamente se destinen al desarrollo. Ciertamente estamos siendo testigos de un elemento verdaderamente cualitativamente novedoso, expresión del surgimiento de nuevos actores en un mundo nuevo. Presten atención a los siguientes pasos de los BRIC, es importante. Mayra. Vamos ahora a hacer un bosquejo de noticias relevantes sobre China que generalmente no aparecen en los medios. Por ejemplo, la inversión china en inteligencia artificial, la IA, puede alcanzar los 38.100 millones de dólares en 2027, lo que representa cerca del 9% del total mundial, según un informe de la industria. El país ha venido fortaleciéndose en ese sector en los últimos años, señala la Compañía Internacional de Investigación de Mercado, la International Data Corporation, IDC. En el futuro, con el apoyo del gobierno y el rápido ritmo de actuaciones industriales, la tecnología de la IA se integra con diversas demandas de la industria y se convertirá en la parte de productos, servicios y modelos de negocio, añadió IDC. Por otra parte, es importante destacar el creciente comercio entre China y África, que ha experimentado en los primeros 7 meses de este año un notable crecimiento. Según los datos oficiales, el comercio de China con África reportó un crecimiento constante en los primeros 7 meses de este año, enero-julio. El comercio creció 7,4% interanual, alcanzando los 158.360 millones de dólares durante el periodo mencionado, de acuerdo con las estadísticas de la Administración General de Aduanas de China. Este país ha sido el mayor socio comercial de África en los últimos 10 años. Durante los primeros 7 meses del 2023, las exportaciones de China a África aumentaron un 20% interanual para situarse en 101.370 millones de dólares aproximadamente, mientras que las importaciones chinas desde África se ubicaron en alrededor de los 60.950 millones, igualmente de dólares. Entre todas las economías africanas, Sudáfrica fue el mayor socio comercial de China, seguido por Nigeria y Angola, en igual periodo señalado. China experimentó un aumento constante de la capacidad de energía limpia recién instalada en los primeros 7 meses del 2023. La capacidad instalada recientemente de energía solar se expandió un 42,9% interanual, hasta los 490 millones de kilovatios, mientras que la de energía eólica se situó en cerca de 390 millones de kilovatios, lo que representa un aumento interanual del 14,3%, según datos de la Administración Nacional de Energía. La capacidad instalada de generación de energía del país
totalizó alrededor de 2.740 millones de kilovatios, lo que constituye un aumento anual del 11,5% de acuerdo con la administración. Por otra parte, la inversión directa no financiera de China en el extranjero aumentó en los primeros 7 meses de este año en un 18,1% interanual, alcanzando los 71.930 millones de dólares en ese periodo, un 10,6% más que un año atrás, de acuerdo con el Ministerio de Comercio de China. La inversión directa no financiera en el exterior, en los países a lo largo de la franja y la ruta de la seda, se situó en 13.600 millones de dólares, con un alza interanual del 15,3%. El volumen de negocios de los proyectos contratados en el extranjero se expandió un 6,3% interanual para un total de 80.537 millones de dólares, mientras que el valor contratado de los proyectos recién firmados se situó en 106.623 millones de dólares aproximadamente. La inversión extranjera directa en la parte continental de China, en uso real para el sector de manufactura de alta tecnología, se expandió un 25,3% interanual en los primeros 7 meses del año, informó el Ministerio de Comercio. Durante este periodo, las industrias de alta tecnología experimentaron un incremento de inversión extranjera directa del 3,8%. Por su parte, la entrada del IED, o sea, de la inversión extranjera directa, en uso real, totalizó unos 106.480 millones de dólares, con una disminución interanual del 4%. También en los primeros 7 meses, la inversión de Francia subió 213,7%, la del Reino Unido 159,9%, desde Canadá 113,3% y la procedente de Suiza 61,2% interanual. En total, de 28.406 nuevas empresas con inversión extranjera se establecieron en este lapso, con un aumento interanual del 34%. Una información que debe ser de mucho interés para el empresariado dominicano, que ha estado participando en las 5 versiones anteriores de la gran feria comercial de Shanghai para importadores, lo cual es realmente una feria muy peculiar, la única en el mundo, que es un país que es uno de los líderes del comercio internacional, pues recibe todas las ofertas de potenciales exportadores hacia China. En la versión de este año, ya más de 280 empresas de la lista Fortune 500, la lista de las grandes empresas del mundo, y compañías líderes en sus respectivas industrias se han inscrito para formar parte y participar en la 6ª Exposición Internacional de Importaciones de China, programada para celebrarse en Shanghai del 5 al 10 de noviembre de este año. Por lo tanto, el empresario dominicano que esté interesado tiene todavía un espacio importante para poder hacer sus gestiones. La edición de este año ya ha firmado con empresas para ayudar a preparar sus stands en un espacio de más de 330.000 metros cuadrados en su área de exhibición. Para atraer a más expositores al evento, la oficina de la 6ª Exposición Internacional de Importaciones ha organizado múltiples actividades promocionales en más de 30 países y regiones desde el comienzo de este año. La feria es la primera exposición dedicada exclusivamente a las importaciones en todo el mundo y sus ediciones anteriores han entregado resultados fructíferos para todos los participantes. Disfrutemos ahora de un video musical y recreémonos con todos esos nuevos instrumentos
actualmente utilizados con un origen ancestral, pero que viven en nuestros días. Disfrutemos.
Bien, vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato. Hablemos ahora de Confucio, una figura emblemática de la cultura mundial y de su vida en particular en China. La figura de Confucio, su legado se mantiene vigente por lo positivo que aporta a la vida digna de todos. De ahí el reconocimiento hasta nuestros días. Fue un reconocido pensador chino cuya doctrina recibe el nombre de confucianismo. La dinastía Zhou fue una dinastía china que gobernó entre los años 1046 y 256 a.C. Es la tercera dinastía china en la historia tradicional de la que existe constancia por fuentes escritas de su época. Fue bajo esta dinastía teóricamente controlada por Zhou cuando nació Confucio durante el contexto de la China feudal. El año 551 a.C. en Jining, China. Su nombre es una invención de misioneros jesuitas que tuvieron presencia en China a partir de los siglos XVI y XVII. Ellos fueron los que latinizaron el nombre llamándolo Maestro Kong, según su apellido. Su padre murió cuando Confucio tenía 3 años y fue entonces criado solo por su madre y bajo una pobreza extrema. Por esa razón, Confucio estudió en la escuela para plebeyos, donde aprendió las 6 artes. Estas 6 artes consistían en el conjunto de disciplinas que formaron base de la educación en la cultura antigua china. En el periodo de la dinastía Zhou, o sea, del 1122 al 256 a.C. Fue durante su niñez que, con el fin de promover un desarrollo integral, los estudiantes debían dominar esas 6 artes, las que consistían en ritos o cortesías, lo que es actualmente etiqueta y protocolo, la música, el tiro con arco, conducción de carros de carrera, de guerra, carros de guerra o equitación, caligrafía y matemática. Confucio comenzó su vida laboral con aproximadamente 20 años, realizando trabajos de subalterno en la administración pública, posteriormente como inspector de graneros y de ganado. Su madre murió cuando él tenía 23 años y se dice que estuvo de luto durante 3 años, cumpliendo con la tradición de esa época. Al destacarse desde joven por su interés en los estudios, esto le proporcionó poder dar clases. Llegó a tener 3.000 discípulos, dándole oportunidad a las familias más pobres e indigentes para recibir esa enseñanza, eliminando así la tradición de la enseñanza solo para hijos de clases ricas. Trabajó en escuelas tradicionales, donde los niños de origen noble aprendían las 6 artes, o sea, el tiro al arco, la conducción de carros, la música, aprender a escribir, calcular y la conducta de cortesía, donde él mismo aprendió todas ellas y que puso en práctica durante toda su vida. Todos estos conocimientos lo motivó a crear su propia escuela para trasladar a su vez los conocimientos ya adquiridos. En la época de Confucio, el estado de Lu, estado natal de él, lo encabezaba la casa ducal. Bajo el duque había 3 familias aristocráticas: la familia Yi, que ocupaba el cargo de primer ministro, la familia Meng, que ocupaba el cargo de ministro de obras, y la familia Shu, que ocupaba el cargo de ministro de guerra. Estas 3 familias
llegaron a ver el valor de la conducta adecuada y la rectitud para poder lograr la lealtad a un gobierno legítimo. Así, ese año, en el 501 a.C., Confucio llegó a ser designado en cargos. Igualmente sacó experiencia de esa actividad como consejero del príncipe Xi, al que Confucio ayudó para que venciera su indecisión y debilidad de carácter. Esta actividad le brindó mayor experiencia sobre la acción del gobierno y a su vez le dio prestigio como hombre de Estado. Logró tener cargos públicos en Estado como encargado de provincia, posteriormente como director de obras públicas en el 503 a.C. Las enseñanzas de Confucio fueron oficializadas durante el reinado del emperador Wu. Eso fue en el 141 al 87 a.C., estableciéndose como la corriente de pensamiento de los pensadores más importantes de la historia de la humanidad. Y en el caso de Confucio, debido al gran impacto que tuvo su filosofía, tanto en China como en el mundo. También llegó a ser director del Departamento de Justicia en el 501 a.C., donde mostró tantas habilidades que pudo organizar la administración en solo 3 meses. En esos momentos tenía 50 años y contaba con discípulos en puestos de responsabilidad. Pero se produjo la revuelta de Gansha, cuando un sirviente de la familia Yi, los que ocupaban el cargo de primer ministro, se rebeló y tomó el control de las fuerzas. Este inmediatamente lanzó un ataque y entró en la capital Lu. Confucio desaprobó el uso de esa revolución violenta por principio. Durante la revuelta de Gansha, Yong-yu había logrado mantener juntos al duque y los 3 vizcondes en la corte. Yong-yu era uno de los discípulos de Confucio. Cuando Confucio se enteró de la incursión, solicitó que el vizconde Yi Huang permitiera que el duque y su corte se retiraran a una fortaleza en los terrenos del palacio. A partir de entonces, los jefes de las 3 familias y el duque se retiraron al complejo del palacio de Yi. El propósito era derribar los muros que separaban los 3 poderes. Inmediatamente después de la revuelta, que fue derrotada, se obligó al vizconde Yi Huang a desmantelar los muros de Bi. Yi confesó haber instigado el evento, yendo en contra de la conducta adecuada y la justicia como funcionario. Todo lo que ya le había enseñado su consejero Confucio. El incidente sacó a la luz la previsión, la capacidad política práctica y la comprensión del carácter humano de Confucio, por toda la forma en que él manejó esa situación sin antecedentes anteriores. Comenzaron las dificultades en las actividades de Confucio al encontrarse en enredos creados por los enemigos de Xi, del que fue su consejero. Y finalmente lograron los enemigos de Xi el distanciamiento entre Confucio y Xi. Es entonces cuando Confucio abandona el estado de Lu y fue al estado de Wei. En el estado de Wei fue consejero del príncipe Zhou de Wei. Fue ahí donde tuvo la última oportunidad en su vida política. La mala experiencia en ese oscuro ambiente político lo impulsó a alejarse de la vida pública y finalmente regresó a su ciudad natal, a su escuela, para impartir enseñanzas de los antepasados a sus discípulos. Confucio no se consideraba a sí mismo un creador, sino un mero transmisor de las tradiciones morales antiguas.
Su escuela estaba abierta a todas las personas de todos los estratos sociales y comenzó a escribir mientras enseñaba en su escuela. Entre sus obras se encuentran 2 colecciones poéticas, el clásico de poesía y el clásico de historia. También recopiló material sobre la dinastía Zhou y conservó numerosos documentos. Quedaron para la historia importantes fuentes principales de pensamientos de Confucio, como son Mencio, filósofo chino, el más eminente seguidor del confucianismo y 4ª generación de discípulos de Confucio. Otra, El Gran Saber. Este libro del Gran Saber es uno de los 4 libros del confucianismo que componen el núcleo temerario del examen imperial chino. 3, otra publicación más, Doctrina de la Medianía, libro confuciano que desarrolla el concepto de la medianía, o sea, el término medio al actuar, el actuar con rigor, pero con cordura, el actuar de forma justa y siempre adecuada. Este fue un tributo de Cixi, el único nieto de Confucio. La medianía, según Confucio, era la virtud de primer orden. La obra que llega hasta nuestros días es la Analectas. Son versiones escritas de una serie de charlas que Confucio impartió a sus discípulos y que fueron compiladas por ellos mismos. Todas estas obras constituyen los 4 libros del confucianismo, también conocidos como los clásicos confucianos. Gracias a estos textos, el confucianismo se convirtió en la religión oficial de China en el siglo II a.C. Confucio terminó su vida dedicándose a la escuela y también a recuperar documentos antiguos. La base de la doctrina confuciana es recuperar a los antiguos sabios de la cultura china e influir en las costumbres de su pueblo. Fiel a las 6 artes, el gusto de Confucio por la música le acompañó durante toda su vida. Amaba la música popular de canciones tradicionales que recogió en el cancionero Shiqing. Se dice que la música lo acompañó en todos sus viajes. Falleció Confucio a los 73 años en Lu y se encuentra sepultado en el cementerio Kong. En los siglos siguientes, su figura creció en importancia de tal manera que se convirtió en objeto de culto en las escuelas durante las dinastías Han y Tang. Durante el período imperial, era obligatorio conocer con profundidad los textos fundamentales del confucianismo para aprobar los exámenes de servicio civil. Las enseñanzas de Confucio se oficializaron durante el emperador Wu. Las 5 virtudes de Confucio están recogidas en la benevolencia, la justicia, la conducta ritual adecuada, la sabiduría y la confianza. La esencia de las enseñanzas que nos dejó el maestro era que los maestros y gobernantes deben enseñar mediante ejemplos y que se debe actuar con austeridad y virtud moral y que hay que cuidar la tradición, el estudio y la meditación. Fue una enseñanza práctica a sí misma y llega hasta nuestros días. La tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo y el respeto a los mayores y antepasados. Esa fue la máxima de Confucio, diciendo que una sociedad prospera solo si consiguiera, se mantuvieran estas relaciones en plena armonía. Pues, verdaderamente nos ha presentado la historia de Confucio, que es vital para la cultura china. Su rico inventario de frases y reflexiones que nosotros aquí
en cada programa recogemos una al final, son de mucho seguimiento y atención en China. ¿Nos vamos para una pausa o a otro programa musical? Vamos a un video musical de unos niños que son prodigios por sus voces. Disfrutemos de maravillosas creaciones humanas, chinas también. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart's burnt empty, when I am still and wait here in His silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. Raise me up. You raise me to more than I can be. Entonces, Iván, ahora sí nos vamos a una pausa. Ahora. Bien, Maya, te brindo un té yo ahora para que escuchemos la reflexión que nos trae de Confucio.
terminemos nuestro programa una vez más con una frase de Confucio que debemos poner en práctica. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. Bien, amigos, pues nos vemos la próxima semana. Ojalá que nuestra oferta de información sobre China haya sido de agrado de ustedes. Hasta la próxima.